Y aquí es donde se separa los niños de los hombres en esta cartelera. El evento estelar de la noche, Thiago Marreta Santos versus Glover Teixeira, el número 1 y el número 3 de la división. Tenemos de un lado a nuestro querido Thiago Santos, quien regresa luego de un largo periodo después de la derrota, una derrota bastante cerrada a John Jones, quien por cierto, entre esa derrota de Marreta y esa victoria de Santos, de John Jones sobre Santos y la victoria de Jones sobre Reyes, podemos pensar sobre si últimamente le estuvieron poniendo kriptonita al Superman de la 205, John Jones, y por eso comenzaron todas las especulaciones, que no se ve igual que en los otros tiempos donde tenía mayor dominio y derrotaba a esos ex campeones. Pero igual ese no es el tema. Marreta tiene todo el chance de ganar esta pelea. Hay que ver cómo regresa, porque el dominio, la juventud están por delante, también los skills y la fuerza que tiene Marreta. Hay que ver cómo regresa de su lesión. Y sobre todo sería interesante una victoria de Marreta, ver cómo tiene una revancha ante Jan Blachowicz, asumiendo que Blachowicz le gane la pelea que tiene pautada ante Israel Adesanya. Y del otro lado tenemos a un Glover Teixeira, quien a sus 41 años hemos pensado que estaría en las postrimerías o cayendo ya definitivamente, pero viene de aplicarle una aplastante derrota, muy fea, por cierto, ante Anthony Smith, quien hasta en ese momento estaba rankeado bien arriba en la división, por lo que sería interesante conocer de los expertos de manera detallada cuáles son sus impresiones para estas dos peleas, tomando en cuenta las variables que ya he mencionado anteriormente. Dale, Oso. Dale ahora. Ahora sí. Bien, voy a tratar de ser lo más escueto posible. Stat by stat, entiendo que no se le hace justicia a la efectividad que tiene Glover Teixeira en las dos ramas, tanto en el grappling como en el striking. O sea, estamos hablando que de 20 derribos que intentó Marreta, ha aplicado 5 y ya tiene un 40%. Una locura. Al margen de eso, todos saben el poder devastador que tiene Thiago Santos. Es una bestia. Al que le da, lo apaga. Estamos claros. Y para nadie es un secreto que Teixeira ahora mismo no es el favorito, es la hembra. Ahora, aunque se escuche feo lo que voy a decir, qué buena hembra es Teixeira. Bueno. Teixeira yo entiendo que puede dar la sorpresa. Es un peleador por mucho más completo que Marreta, por mucho. Lo que lo pone en la balanza, obviamente, es el factor edad, también es el factor castigo que puede aguantar esa barbilla, tomando en consideración que en todas sus peleas se lleva uno que otro roqueo, porque a veces entra lo que es el toma y daca, y no estamos hablando que es ahora por edad, estamos hablando de que incluso en una de sus peleas más icónicas, que fue contra Ryan Bader por poco se lo lleva con un volado que le dio, que fue él, incluso Teixeira yendo hacia adelante y dejándolo casi rosqueado. El que por poco lo noquea iba a ser Ryan Bader en los momentos que estaba en UFC. O sea que eso es algo que hay que tomar en consideración también, y es por donde creo que se van las líneas y por qué le dan como favorito a Thiago Santos. Pero ahora bien, hay que tomar varias cosas en cuenta con Thiago Santos. Primero, es un peleador que viene de lesiones en la rodilla. No todos los peleadores llegan igual con una lesión en la rodilla. Pregúntenle a Dominick Cruz. Y un montón de peleadores más que no vale la pena establecer de cómo se regresa cuando se tienen lesiones en la rodilla, y no cualquier lesión. Estamos hablando que Thiago Santos estaba caminando, peleando contra Jones, no sabemos cómo. Dios obró y hizo que caminara, pero médicamente hablando no sabemos cómo ese señor estaba caminando o terminó su pelea de pie en contra de John Jones.
también, si verificamos, solamente 2 peleadores con una lucha buena ha enfrentado Thiago Santos en su carrera, por lo menos en UFC. Un Jack Hermanson, que vimos cuál fue el resultado, un TKO, y también un peleador como el archiconocido y siempre emocionado Gegard Mousasi. Si vemos también entre sus otras estadísticas, su defensa de derribo está como por el promedio, un 68. No está que buena, pero tampoco no es una defensa de derribos excelente. Tomando en consideración también que Glover Teixeira es un peleador con muy buena lucha y con un ground and pound muy bueno, también sin contar de que tiene un muy buen grado de jiu-jitsu. Definitivamente yo entiendo que en cuanto a skill by skill, Glover Teixeira es mucho mejor peleador. Ahora tiene la situación de la edad, tiene la situación de que no es un peleador que tenga una barbilla de lo mejor tampoco, y hasta cierto punto entiendo por dónde se van las líneas, pero como yo dije anteriormente al principio de los análisis, de que me iba a ir hoy un poquito controversial y me voy con la hembra, y me voy con Glover Teixeira. Ojo, a que estamos viendo muchos peleadores, sí, también son peleadores de la vida, muchos espectadores que son de otros países, y cuando uno habla de hembra, tal vez está como que hembra es el underdog. Nosotros decimos que es buena hembra porque es un underdog que tiene muy buenas posibilidades de dar la sorpresa. Entonces yo me voy a ir nuevamente con el underdog, la hembra, como le digan, con Glover Teixeira. Así es. Ariel Castro. No te me vaya, Ariel. Ariel, no te me vaya. No te me vaya, por favor, que necesitamos tu análisis profundo. Tienes un poquito de delay. Delay tienes, Ariel. Dale ahora, a ver si te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos, hermano. Mientras viene Ariel, ¿qué tú piensas de esto que dice Juanpe Fernández? Ahora sí. Ah, bueno, ya, dame un segundito, Ariel. Le iba a mostrar eso a Osiris mientras tú te conectabas, que Juanpe Fernández pensaba o pregunta, ¿creéis que Glover buscará la pelea en el piso? Entonces ya Osiris eso estaba incluso respondiéndole. Debería, porque al margen de, yo entiendo que a nivel de striking, en cuanto a lo técnico, tiene un boxeo mucho más fino que el de Santos. Ahora, ¿qué tiene Santos? Un poder que de una patada de burro. Okay. Si en uno de sus intercambios Thiago conecta limpio, estoy casi seguro que Glover Teixeira se va. Ahora, ¿qué tiene Teixeira a su favor? La capacidad de mixear, que no tiene Thiago Santos. Mixear, por ejemplo, irse con 1-2 y buscar el derribo y ponerlo a pensar, porque tiene muy buena lucha, tiene muy buen BJJ y también, claro, tiene con qué irse arriba. El problema es la barbilla, que yo entiendo que si Thiago Santos le da, se va. Listo. Excelente. Ok, yo decía cuando iba a iniciar mi análisis que buena suerte Osiris con su buena hembra. Mira, una pelea muy interesante. Entiendo yo que ya Glover Teixeira es un súper veterano de la división. Se ha medido a los mejores peleadores en su momento. Incluso le dio una pelea titular a John Jones aceptable. Sí bajó un poquito el nivel contra Phil Davis, pero después de ahí Glover logró posicionarse nuevamente, aunque tuvo un tropiezo muy grande, que entiendo yo que fue el tropiezo que más le restó en su carrera como peleador, que fue el knockout que le dio Anthony Smith, Rumble Smith, el cual le ganó en 13 segundos. Después de ahí, la quijada de Glover no volvió a ser la misma. Entonces, para rematar, vino Gustafsson, que lo castigó por 4 asaltos con unos upper impresionantes. De verdad que una tremenda estrategia de
Alexander Gustafsson en ese momento de Glover Teixeira, y después de ahí entiendo yo que eso le restó mucho a la barbilla, la resistencia a los golpes de Glover, porque si vemos incluso en la pelea contra Anthony Smith en el primer asalto lo tocó, y Oncutelaba en el primer asalto lo tocó. Lo que pasa es que él tuvo la sapiencia y pudo aguantar, por así decirlo, y de ahí sacó camino en esas dos peleas y finalizó esos dos peleadores. Se está enfrentando a un Thiago Santos que en las 185 libras fue un terror, pasa a las 205 libras y también se vuelve un terror por el tremendo poder que arrastra este peleador. Un peleador que con todo lo que te toca te apaga, tanto con sus patadas como con sus puños. Incluso tiene una patada alta que tiene unos highlights impresionantes en las 185 libras. Y ya cuando pasó a las 205, prácticamente se posicionó en el top 5 rápidamente, venciendo, aparte de los mejores peleadores que le podían ofrecer en ese momento, un Jimmy Manuwa, un Jan Blachowicz, que lo noqueó con un golpe, un contragolpe horripilante, porque cayó prácticamente muerto. Y tuvo esa pelea contra Jon Jones, una pelea muy reñida, llegó a tener su momento en la pelea, se lesiona y con todo y eso logra mantenerse relevante en la pelea. Una pelea en la que Jon la quiso desarrollar de pie y prácticamente así pasó la pelea. Thiago Santos en su haber tiene victorias ante grappler como mencionó Cyril Hermansson, un peleador que si ustedes se fijan, Thiago Santos no deja que desarrollen esos peleadores. El único peleador que pudo llevar al suelo así a Thiago Santos fue Gegard Mousasi. Después de ahí otro peleador no lo ha podido llevar al suelo a él. Por lo menos así tan que pudo controlarlo, golpearlo. No he visto otro peleador que haya podido hacer eso contra Thiago Santos, y no creo que Glover utilice esta estrategia, ya que Glover prácticamente siempre trata de desarrollar los primeros dos asaltos, la pelea de pie. Incluso, como dije, contra Anthony Smith y Oncutelaba, él desarrolló totalmente la pelea de pie en los primeros dos asaltos. Después del segundo asalto fue que él pasó a utilizar su grappling, y yo entiendo que contra Thiago Santos esto le puede restar mucho, porque Glover empieza muy lento y Thiago Santos prácticamente cuando tú le diste un break, por ahí mismo te vas porque te apaga. Y yo para esta pelea me voy a quedar con Thiago Santos, ya que entiendo que tiene lo necesario para finalizar a Glover Teixeira.